Buenos días, el día de hoy tenemos un juego de roles que tiene como título Enfrentando la explotación laboral. Tenemos que el concepto de explotación laboral se refiere a la práctica de emplear trabajadores en un ambiente laboral que vulnera sus derechos con salarios mínimos y jornadas laborales mayores a las previstas por la ley, además de condiciones de trabajo precarias. En relación con esta problemática se llevará a cabo una exposición de posturas sobre la explotación laboral en la actualidad, en la que participarán 5 integrantes, además de mí, como siendo su moderadora, donde el primer participante es Alan Ruiz, que representa a un trabajador explotado sometido a condiciones laborales precarias, bajos salarios, largas jornadas de trabajo y falta de derechos laborales. Como personaje número 2 tenemos a Jesús García, que representa a un empresario despiadado que busca maximizar sus ganancias a expensas de los derechos y el bienestar de sus empleados. Como personaje número 3 tenemos a Jimena Limón, que representa a una activista laboral comprometida con la lucha por los derechos laborales y la justicia social. Como personaje número 4 tenemos a Rebeca Luna, que representa a una abogada laboral especializada en derechos laborales, encargada de asesorar y representar a los trabajadores en casos de explotación laboral. Y por último tenemos a Evelyn Cuellar, que representa a un representante de la Profedet, que está encargada de analizar las pruebas presentadas, escuchar los argumentos de las partes involucradas y dictar una resolución justa en función de la legislación laboral vigente. Primero que nada, es importante mencionar que este juego de roles debe seguir algunas reglas, que son las siguientes. Como número 1, tenemos prestar atención a cada punto de vista, respetar las opiniones de cada participante, dar una argumentación fundamentada y evitar interrumpir a los participantes. Para iniciar este juego de roles, primero que nada, los participantes deberán exponer sus motivos. Primero tenemos a el trabajador Alan Ruiz. Buenas. Estoy aquí para compartir con ustedes la realidad cruda y desalentadora que enfrentamos los trabajadores como yo día tras día. En un mundo donde el trabajo es la base de la economía, nos encontramos atrapados en un sistema que nos explota y nos deja en condiciones precarias, apenas sobreviviendo. Nuestros salarios son insuficientes para cubrir nuestras necesidades más básicas. Trabajamos largas jornadas, muchas veces sin descanso adecuado ni compensación justa por el tiempo adicional que dedicamos. Nos encontramos en una lucha constante entre el deber de sobrevivir y el deseo de tener una vida digna. Las condiciones laborales precarias en las que nos vemos sumidos no solo afectan nuestro bienestar físico y emocional, sino también el de nuestras familias. Nos enfrentamos a decisiones difíciles todos los días, como elegir entre pagar el alquiler o pagar alimentos. ¿Cómo podemos hablar de calidad de vida cuando la lucha diaria por la supervivencia nos consume por completo? Es fácil para algunos ignorar nuestra situación, decir que deberíamos conformarnos con lo que tenemos o que deberíamos esforzarnos más. Pero la realidad es que estamos atrapados en un ciclo de explotación, donde el miedo a perder nuestro sustento nos mantiene callados y sumisos. No pedimos lujos, solo exigimos condiciones de trabajo justas y dignas. Queremos ser tratados con respeto y reconocimiento por el arduo trabajo que realizamos. Queremos poder vivir sin el constante estrés de no saber si podemos llegar a fin de mes. Es hora de que se reconozcan nuestros derechos laborales y se tomen medidas concretas para protegerlos. Es hora de que se nos escuche y se nos vea como seres humanos con necesidades legítimas, no solo como mano de obra barata que puede ser explotada a voluntad. Al compartir mi historia, espero que puedan comprender la urgencia de esta situación y unirse a nosotros en la lucha por un cambio real en las políticas laborales. Juntos podemos trabajar hacia un futuro donde los trabajadores sean tratados con dignidad y justicia. Empresario Jesús García puede exponer sus motivos. Sí, buenas noches. Bueno, mi postura de acuerdo con el suceso de este conflicto es muy concreta. Siempre he sido un empresario muy respetable durante mi carrera profesional. Ya me he topado con personas parecidas o con las que hoy tengo este conflicto. Y básicamente lo que no quieren es trabajar. Cuando se tienen que tomar las extras no es mi obligación pagarles, al contrario. Es su obligación debido a que no dan el ancho para ser productivos durante su horario de trabajo. Y si no son productivos, tienen que compensar esa falta de compromiso mediante la realización de horas extras después de su hora de salida. La gente hoy en día ya no quiere trabajar, pero en cambio sí quieren aumento. Yo cumplo con pagarles el salario mínimo y darles hospedaje en departamentos de mi propiedad
y les digo que si no les gusta, pues que se vayan con su familia para otro lado, pero inmediatamente saben que no tienen para dónde ir y se dan cuenta que les doy más de los que merecen. Como evidencia, pues ahí tengo donde el trabajador está flojeando con el celular y aparte se va temprano de la empresa, cosas que pues son obvias. Siguiendo con la exposición de motivos, abogada puede exponer los suyos. Como abogado laboral en México, mi responsabilidad en la lucha contra la explotación laboral es primordial. Desde una perspectiva personal y profesional, me comprometo a defender los derechos de los trabajadores que han sido víctimas de cualquier forma de explotación laboral. Esto implica no solo representarlos legalmente en casos específicos, sino también abogar por un cambio sistemático que erradique estas prácticas injustas. Por último, activista puede proseguir. Como activista, estoy principalmente enfocada al trato justo para los trabajadores, ya que la explotación laboral es una práctica que vulnera los derechos de ellos y que se viene presentando desde la antigüedad, al hacer uso de las personas bajo condiciones precarias, salarios injustos y jornadas totalmente excesivas. Aunque con el paso de los años se fueron presentando movimientos obreros que lucharon para conseguir condiciones laborales más justas, como lo fue la creación de diversos sindicatos durante la Revolución Mexicana y promulgación de leyes que protegen los derechos de los trabajadores. Pero actualmente se siguen presentando casos de explotación laboral y podemos encontrar muchos casos de trabajo forzoso alrededor del mundo. De acuerdo con los puntos mencionados, estoy totalmente en contra de dichas prácticas. Una vez expuestos los motivos, podemos proseguir con los contrapuntos de cada uno de ellos. Ya que representa Bueno, pues como mis contrapuntos, básicamente estoy indignado ante la falta de compromiso y gratitud por parte de empleados como este, que aparte de ser flojos son conflictivos y solo me hacen perder mi valioso tiempo. Para finalizar, les puedo decir que este empleado para mí ya no es parte de la nómina y por esta molestia que me está haciendo pasar queda fuera de mi compañía y que no espere una gran compensación por su despido, ya que no la merece. La meritocracia es algo que apoyo y si este tipo de personas no le echan ganas en cosas tan simples como horas extras sin paga, pues no estoy de acuerdo en que se respeten los derechos laborales al pie de la letra, ya que esos derechos son para gente realmente comprometida y trabajadora, no para flojonazos. Gracias. Muy bien, trabajador puede exponer su contrapunto. Sí, bueno, es cierto que hay individuos que no cumplen con las expectativas laborales, pero generalizar y decir que la gente hoy en día no quiere trabajar es injusto hacia aquellos que realmente se esfuerzan por hacer su trabajo de manera diligente y eficiente. El hecho de que algunos trabajadores puedan no ser tan productivos como usted espera no justifica la falta de compensación por las horas extras trabajadas. El tiempo adicional que dedicamos a nuestra labor merece ser remunerado de manera justa, independientemente de las circunstancias. Además, imponer horas extras como una forma de compensar la supuesta falta de productividad durante el horario regular de trabajo solo perpetúa un ciclo de explotación laboral. En cuanto al salario mínimo y el hospedaje proporcionado, es importante reconocer que estas condiciones pueden no ser suficientes para garantizar una vida digna. El hecho de que usted cumpla con el salario mínimo legal y brinda alojamiento no significa que esté proporcionado a los trabajadores lo que realmente merecen. Todos tenemos derecho a un salario justo y condiciones de trabajo seguras y respetables. Además, sugerir que los trabajadores deben abandonar sus puestos de trabajo si no están satisfechos con las condiciones. Muchos trabajadores pueden estar atrapados en situaciones donde no tienen otras opciones viables debido a diversas circunstancias, como la falta de oportunidades laborales en la región o la necesidad de mantener a sus familias. Gracias. Activista puede seguir. Me parece una falta de respeto la forma en la que se refieren a los empleados, ya que los tildan de no querer trabajar para no realizar su pago como lo dice la ley. Los empleados básicamente son aquellos que sacan a flote los negocios, ya que ellos son los que realmente se esfuerzan para sacar adelante su trabajo, además de que buscan la manera de darle lo mejor a sus familias. Considero que el trato de los trabajadores siempre debe de ser justo, además de que las horas extras que realicen deben estar remuneradas, ya que de acuerdo con el artículo 67 de la Ley del Trabajo, nos dice que las horas de trabajo
que se refieren al artículo 65, se retribuirán con la cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas. Y las horas de trabajo extraordinarias se pagarán con un 100% de lo más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Por último, abogada, adelante. Como abogada, mi punto de vista sobre la explotación laboral en México es profundamente preocupante. Es un problema que afecta a millones de trabajadores en el país y así viola los derechos humanos fundamentales y también la desigualdad social y económica. Como abogada estoy comprometida a trabajar en la lucha contra la explotación laboral y a defender los derechos de todos los trabajadores de México. En el artículo 21 de la Constitución mexicana nos dice que será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa quien explote laboralmente a una o más personas. Una vez expuestos los contrapuntos, podemos pasar con el veredicto final, expuesto por la representante de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Evelyn Cuellar. Basado en el análisis de las pruebas presentadas, los argumentos de las partes involucradas y en cumplimiento con la legislación laboral vigente, dicto el siguiente veredicto. Después de considerar detenidamente las exposiciones de cada uno de los participantes y evaluar las pruebas presentadas, queda claro que existe una situación de explotación laboral que debe ser abordada de manera urgente. En primer lugar, es fundamental reiterar que todos los trabajadores tienen derecho a condiciones laborales justas y respetables, incluyendo un salario adecuado, horas de trabajo razonables y compensación por horas extras. En base a lo anterior, se dicta la siguiente resolución. Como primer punto, el empresario deberá cesar de inmediato las prácticas de explotación laboral y asegurar que todos los trabajadores reciban un salario justo y sean compensados adecuadamente por horas extras trabajadas. En segundo, la empresa deberá someterse a una auditoría laboral para garantizar el cumplimiento y adoptar medidas correctivas según sea necesario. Como tercero, se impondrán sanciones adecuadas al empresario por su incumplimiento de la legislación laboral y por su participación en prácticas de explotación laboral. Y como cuarto y último, se fomentará el diálogo y la colaboración entre todas las partes involucradas para buscar soluciones sostenibles y a largo plazo. Una vez que hemos llegado al final de este juego de roles, es importante mencionar que todas y cada una de las posturas y opiniones mencionadas son aceptadas y válidas. Por una parte, el participante Jesús, que representa al empresario, aseguró que él siempre ha sido justo y le brinda a sus trabajadores incluso más de lo que merecen, y que este caso se debe a uno más de sus trabajadores conflictivos e ineficientes. Por otra parte, tenemos al trabajador Alan Ruiz, que habla desde su propia experiencia, donde expone su caso siendo un trabajador al cual no se le respetan sus derechos y que exige un cambio para todos sus iguales. Asimismo, otros participantes como la abogada, la activista y la representante de la Profedet tomaron una postura clara luego de exponer sus motivos y contrapuntos, donde presentaron diferentes leyes, artículos y opiniones que dictan que el empresario está cometiendo una ilegalidad al no respetar los derechos del trabajador, siendo la representante de la Profedet quien estableció 4 resoluciones procedentes luego de ver las pruebas y argumentos de las partes. Gracias.